Muy buenos días, de nuevo con ustedes, amables seguidores del canal El Diario TV. No podemos dejar de opinar, no podemos dejar de, como observadores de la realidad, de comunicar los puntos de vista que van surgiendo, las interpretaciones que se van dando de la realidad novedosa, inédita, que se está viviendo en estos momentos en todo el mundo. No es en un solo sitio, es en todo el mundo donde estamos, donde la sociedad, los núcleos desde lo local hasta lo global están cambiando. El problema es, la pregunta es, ¿hacia dónde se va ese cambio? ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? De nuevo estamos con Pedro Pablo Salas, el asesor de Diálogo Social y Paz del Gobierno Departamental. Esto es muy importante porque es una oficina que debe monitorear fundamentalmente el movimiento social. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué le ha pasado a los boyacenses? En este caso, no nos ocupamos del resto del territorio, pero todo está, desde luego, partiendo del hecho de que todo está concatenado, de que todo depende de todo, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablemos del comportamiento aquí en el departamento de Boyacá de la gente. ¿En razón a qué? Pues en razón a que la gente tiene que seguir viviendo, tenemos que seguir viviendo, tenemos que conservar hitos fundamentales como que es la conservación de la paz, el tejido social hay que seguirlo protegiendo. Ahora se habla del distanciamiento social, pero no es el distanciamiento social. Me parece más justo lo que dice la OMC, que es el distanciamiento físico, que es otra cosa, por la protección necesaria, pero no el distanciamiento social, que implica otros conceptos. Pero bueno, de estas cosas vamos a hablar, Pedro Pablo, porque la primera pregunta es, bueno, ¿y qué le está pasando a la gente? ¿Cómo ve usted eso en este momento? ¿Qué está pasando con la gente? La gente está metida en sus casas, en sus apartamentos, en sus casas, en la ciudad, los que se pudieron ir a donde el familiar o a su finca en el campo, a su parcela en el campo, no digamos aquí que la finca o la mansión, eso solo sucedió en Villa de Leyva. ¿Qué pasó? ¿Usted cómo está interpretando esto? ¿Cómo vemos, cómo analizamos esto, Pedro Pablo? Gracias, Pedro, a todos los televidentes que nos regalan este rato para podernos comunicar. Pues yo siento esa misma pregunta es, ¿qué está pasando con la gente? Porque finalmente estamos viviendo una realidad sin precedentes, obviamente, donde la gente se oculta, se mimetiza en sus hogares, desaparece, se vuelve invisible en las ciudades y lo mismo, todo el mundo entra en sus propios confinamientos a cuidarse de la pandemia. La pregunta es esa que usted está haciendo, ¿y qué queda después de que esto pase o pueda de alguna manera surtirse algún efecto de orden psicológico, pero también de orden político? Realmente, Pedro, yo he estado comunicándome como lo hace mucha gente a través de los medios digitales, de las redes, del WhatsApp, con los grupos de ciudadanos, por ejemplo, organizados en el tema de salud. Allá hay unos chats que se han conformado para poder interactuar. Ellos y ellas están reuniendo permanentemente, discutiendo los problemas, las resoluciones, los documentos que está sacando el gobierno, tanto nacional también como el departamental. Digamos que hay como un nivel activo en redes que no ha desaparecido. Lo que sucede es que hay como una fractura allí, porque ese tipo de actividad social no se está haciendo sentir en los espacios hacia afuera. Entonces se está quedando muy vinculado a las dinámicas y a las preocupaciones de la gente en las mismas redes.
Eso, digamos, es un aspecto que llama mucho la atención, porque lo que conocemos como sociedad civil, hoy consideramos que ha desaparecido, por utilizar un término, digamos, un poco exagerado, pero ha desaparecido. Y aparece un nuevo fenómeno, que es el Estado, que aparece hoy como el único ente que habla, que formula políticas, que interactúa vía distintos medios a los hogares. Pero hay algo que está allí y que muchos nos preguntamos, ¿cuál es la condición emocional de la gente? Y uno lo que puede observar, Pedro, es que hay una condición de miedo, incluso podremos decir que de terror, dentro de la conducta del ciudadano común y corriente. Y esta es la parte más compleja, porque en condiciones de miedo y de terror, usted puede aceptar cualquier condición, puede aceptar, digamos, sumisamente, decisiones que pueden ser demasiado problemáticas. Y estamos viendo que esas decisiones también en Colombia se están tomando, especialmente por el gobierno central. La única persona que hoy puede comunicarse abiertamente con todo el país es el presidente Duque. Los demás están únicamente escuchando cuáles son sus disertaciones, cuáles son sus últimas directivas. Y lo que vemos en esto, Pedro, es que la gente está en un proceso absoluto de, llamemos, de desmovilización real. Y escucha y obedece. Escucha y obedece, es de ahí donde viene el mayor riesgo, porque esto no solamente, digamos, son ejercicios de poder central, sino que también a nivel local se están presentando ese mismo tipo de fenómenos, y es que la gente cedió, llamémoslo así, sus libertades, se dio también esa posibilidad del encuentro para poder resolver los problemas. Y hoy tenemos, de alguna manera, una desbandada que creó el terror, que crea el miedo, que crea, obviamente, la pandemia, pero que nos parece que en esto puede quedar un retroceso democrático, y vamos a estar seguramente permitiendo que el Estado tome decisiones que van a ir en contra posiblemente muchas veces de los intereses de la sociedad. Y por qué no decir, la gente va a aceptar decisiones que son muy problemáticas en materia de institucionalidad. Por eso, quienes están mirando que esta pandemia se convirtió en un tema político, realmente no están desacertados. Realmente aquí hay de fondo, hay un manejo político, incluso un retroceso en lo que se había conocido como globalización. Ahora los países, las sociedades van a replegarse sobre sus propios ejes. Entonces estamos mirando que realmente, producto de esto, vamos a tener no solamente unas sociedades con muchos más problemas de orden económico, sino que vamos a tener un retroceso en materia de libertades, de democracia, de garantías de la sociedad civil. Yo creo que el tema de la biopolítica, que tanto Foucault analizó, y es cómo ese Estado logra entrar a los hogares y controlar. Hoy lo hacen a través de, todos somos controlables, están los metadatos, están las redes, sí. Pero lo que hacía falta era el terror de una pandemia para poder controlar al máximo al individuo, y hoy estamos absolutamente controlados y lo están logrando. Me parece, Pedro, que ese es el riesgo. Lograron conformar y debilitar tanto al ciudadano, que me parece que esto tiene unos alcances que vale la pena poderlo analizar a fondo, porque por primera vez el Estado está controlando absolutamente a toda la sociedad. Hay una cosa,
yo no sé si sea pertinente, pero podría uno hacer un balance pequeño de lo que fue la década que acaba de pasar, que comienza en 2011 con la llamada Primavera Árabe, las revueltas populares o el levantamiento popular acaecido en el Magreb, en la zona del norte de África, en Egipto, en todo el Medio Oriente, etc. Después vienen los procesos del terror, de los atentados terroristas hacia 2012-2015. Eso reconfigura la continuación de lo que sucede en el 9/11 de hace ya 20 años, 19 años, del 11 de septiembre. Nosotros en Colombia, en Boyacá, comenzamos todo un proceso de movilización social alrededor del sector agropecuario que comienza en 2012, sí. 2011-2012, que termina en una primera parte con el gran paro agrario de 2013 y sigue evolucionando, y hay un germen permanente de movilización y de expresión de otros puntos de vista desde la sociedad y sus organizaciones, con los transportadores, en el caso de Boyacá. Pero en los últimos años, ni siquiera en los últimos años, casi que en el último año, se dan las grandes movilizaciones con los chalecos amarillos en París, que son los emblemáticos, más lo que pasa en Sudamérica, para no hablar de Hong Kong, al otro lado del mundo, y lo que pasa en Sudamérica en los recientes meses, que son los levantamientos de Chile, de un poco de Brasil. Sin lugar a dudas, en Brasil ha habido una movilización social muy importante, el tema de Ecuador aquí nomás, el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, el mismo tema colombiano, que ha sido esencial también en el proceso sudamericano. Entonces, todo esto también ha sido desmovilizado. Es totalmente desmovilizado. Y ahora, después de desmovilizar todos estos fenómenos, lo que usted dice, se llega hasta lo más recóndito de la vida del individuo. En este momento están controlando absolutamente la vida del individuo, porque controlaron su psiquis. Claro. Al fin logran realmente que la inteligencia artificial se vuelva una realidad, en el sentido en que logran penetrar, digamos, la profunda sensibilidad y vulnerabilidad del ser humano, y en este momento lo están logrando a escala planetaria. Yo creo que esto es de los logros más importantes que hoy podemos observar. Es que cómo a través de lo que hoy prácticamente hay muchas opiniones que realmente aquí hay un fenómeno de lo que es el manejo biológico, pero también político de esta crisis. Entonces, Pedro, la gente arrumada en su miedo, en su terror, van a permitir, la pregunta es, que el autoritarismo surja dentro de este esquema y nosotros paremos las reformas, que era el grito que se estaba dando a nivel global, que eran reformas al sistema, porque el sistema es insostenible como está. Lo que pasa en Colombia es que los sectores fuertes no han perdido, siguieron acumulando. Es decir, realmente ayer lo publicaban los medios internacionales, como Amazon está cosechando los mejores triunfos y está en unos indicadores de crecimiento en bolsa impresionantes. Por ejemplo, esta nueva tecnología de Zoom, que entra a volverse casi una herramienta de comunicación fuerte para los casos, por ejemplo, de teletrabajo y los temas que tienen que ver con la educación virtual. ¿Cómo logran hoy, por ejemplo, cosechar cerca de 15.000 millones de dólares en 30 días? Es el giro de la globalización. Y cómo, digamos, logran controlar a toda la población mundial. Eso es increíble. Porque detienen los gritos de reformas que se estaban dando, incluso el caso colombiano. Reformas profundas, incluso a este tema que hoy nos está doliendo tanto, como es la debacle del sistema de salud, que no tiene fondo, que le siguen dando la plata a las EPS, que no les sigue llegando los suministros directamente a los hospitales para que atiendan los médicos y las enfermeras estas pandemias. Es decir, estamos mirando cómo esta tragedia puede llegar incluso a fortalecer el proyecto de derecha
que gobierna Colombia en este momento. Es muy sintomático un país que viene girando hacia sectores progresistas, que nosotros podamos tener un retroceso, vuelvo y repito, porque han logrado entrar a ese control de la gente, y es controlar su miedo, es controlar, y controlando su miedo hay pérdida de libertad, y creo que aquí van a una mayor sumisión social. Por eso poder hablar hoy con ustedes es importante, porque la gente se silenció, la gente está aterrada en sus propias dinámicas, digamos el movimiento social ha desaparecido por ahora del entorno, digamos, de los espacios públicos y demás. Entonces tenemos hoy una libertad absoluta del Ejecutivo Nacional. Digamos, valga la comparación, documentos que han venido saliendo un poco del nivel de Boyacá, de parlamentarios, por ejemplo, que le están diciendo al gobierno: señor, necesitamos que nos deje recursos para poder autónomamente manejar los problemas, incluso de funcionamiento del Estado regional, que carece ya, prácticamente entra en un proceso de liquidez. Por temas del mismo tema de la salud, que es una carta que le envían los parlamentarios boyacenses al presidente Duque, suministros, dotación de las UCI, una serie de reclamos que, digamos, no se compadece con lo que está sucediendo a nivel nacional. Por ejemplo, el departamento le pide al presidente Uribe: señores, aplacen, por ejemplo, en temas concretos la aprobación de los planes de desarrollo, porque no hemos podido consultar con la gente el plan de desarrollo, y estos planes de desarrollo tienen que tener de alguna manera una vinculación directa con la gente, porque la gente no tiene internet, no tiene conectividad. Yo hice un ejercicio inclusive para el caso Tuma, cuán poco internet tenemos realmente en los hogares. Entonces se muestra, en esa carta también se le pide al gobierno que aplace la aprobación, los tiempos, porque además hay que recoger los efectos de la pandemia para que queden de alguna manera incluidos dentro de las políticas que hay que comenzar a ejecutar para resolver la crisis social que queda después de la pandemia. Y ese es un acto de honestidad, digamos, de los territorios. Otra cosa es lo que están haciendo los ministerios, por ejemplo, como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y el Ministerio del Interior, donde sacan una resolución masivas para las consultas previas. Es un solo ejemplo, porque eso está plagado. Entonces le dicen a las comunidades negras, a los indígenas y a los afro que se conecten para que virtualmente se hagan la consulta. Claro. Yo digo, de ese tamaño de cinismo es que se está gobernando a Colombia, y están aprobando las licencias de explotaciones mineras. En este momento en que hay una crisis de pandemias, están haciendo el agosto los avivatos que incluso aprovecharon esta pandemia para hacer los mejores negocios. Yo no voy a mencionar en casos particulares de Tunja y Boyacá, pero se han presentado casos que da dolor, que cuando hay posibilidad de ayudar a la gente, en cambio de ayudar a la gente, convirtamos la tragedia en un negocio. Yo creo, Pedro, que esas cosas nos van a reconfigurar un tejido social muy, muy frágil, pero vuelvo y repito, lo que podemos hacer aquí es que la gente tiene que estar preparada también para responder como lo estábamos haciendo previo a la pandemia, que era un rebrote mundial, incluso con mucho pensador intelectual que está identificando las fracturas del capitalismo global, como lo es Piketty, como lo es Stiglitz, que están generando unos debates muy profundos. Paul Krugman, por ejemplo, en economía, están generando unos movimientos globales en materia de la indignidad de la gente, porque el capitalismo, y mira el capitalismo, cómo vuelve a reencaucharse, logrando aterrorizar a la gente para que se quede en sus hogares y estos puedan seguir haciendo como lo han venido haciendo. Pedro Pablo, o sea que de esto hay que seguir hablando. Claro. Esto apenas comienza, este capítulo apenas comienza. Entonces dejemos 3 hitos, yo diría, ¿no? Propondría 3 hitos. 11 de septiembre 2001, que determina toda la década, la primera de este siglo. Primavera Árabe, que es el comienzo de la década que acaba de terminar, y este hecho que va a determinar esta década y quién sabe cuánto tiempo más de aquí en adelante en un escenario global, en un escenario totalmente involucrado el género humano, el planeta entero, todos, etcétera, etcétera, todos. Pero volvamos al tema local. La carta que enviaron la semana pasada los parlamentarios y el gobernador de Boyacá. Lo firmaron todos los parlamentarios, los representantes a la Cámara y los senadores,
junto con el gobierno departamental. Es muy importante el tema, pero hay que también hacer un par de observaciones, me parece a mí, claro. Y es que si uno mira las fechas de cuándo comienza la crisis y cuándo se reúnen la bancada parlamentaria con el gobierno regional, y paralelo a eso los alcaldes de quinta y sexta categoría mandan otra carta al presidente Duque reclamándole respeto y reclamándole apoyo y reclamándole cosas que para los teóricos pueden estar un poco equivocadas o alguna cosa, pero es una cuestión simplemente episódica. Pero ahí está la esencia del problema entre la relación, en la relación de lo profundo de los problemas de la gente con las decisiones de arriba que se están volviendo impenetrables, etc. Pero en el caso de la carta, es la tardanza, menos mal lo hicieron, la tardanza de haberse reunido la bancada parlamentaria con el gobierno regional para pedirle al gobierno nacional lo que le están pidiendo. Entonces, oiga, nos quedamos más de 15 días inactivos sin decirle al gobierno nacional: esta boca es mía. Mientras tanto, el gobierno nacional fue capaz de mandar mercados etiquetados con Presidencia de la República para repartirlos con la plata que la misma región les aportó. Sí. Y no tuvimos la posibilidad, porque a mí no me parece malo, que el gobernador, que el alcalde diga: esto lo propicié yo, claro. Lo propicia mi administración, lo propicia mi decisión, porque los recursos además son nuestros, son del territorio. Sí. Entonces eso me parece muy problemático. Sí. Y además no solamente es la crisis, es que en este momento la lección debiera ser de que todas las fuerzas de las regiones debieran estar hoy más unidas y deben trabajar más que nunca para abordar los temas, analizarlos, porque una cosa es que no nos podamos reunir físicamente, pero tenemos los mecanismos para reunirnos, para discutir, para llegar a consensos y poder decir al gobierno nacional, en este caso: necesitamos tal cosa. El gobierno no quiso hacer las reformas estructurales, sí. No quiso tocar las facultades de emisión que tiene el Banco de la República. No quiso utilizar las reservas internacionales, que por 6 años tenemos garantizados para el tema de importaciones. No quiso hacer unas reformas que se están haciendo en países como Argentina, donde ya están radicando el proyecto COVID, que es para cobrarle un impuesto alto al 5% más rico de la sociedad argentina. Lo están haciendo en Alemania, lo están haciendo en Inglaterra. Le van a cobrar los impuestos a los más ricos del país, no quitándole salarios a los trabajadores, no, a los más ricos del país. No lo han querido hacer. El gobierno se fue por la parte más débil, Pedro, que es un poco, y hay que ser honestos, por la parte del engaño, como una estrategia de gobierno. A la gente no le llegó, a las MIPYM no le llegó el crédito. Los bancos no le están contestando a los pequeños empresarios. Donde haya una amenaza de insolvencia monetaria, de flujo de caja, los bancos no le están prestando a las MIPYM, que es el 90% de las empresas que generan aproximadamente el 40% del empleo en Colombia. De tal manera, Pedro, que estamos ante una situación donde hubo una tendencia, en cierta manera, al engaño, pero me parece que algo muy grave que comienza a sentirse es un proceso peor de recentralización que va a quedar después de la pandemia, porque quedan debilitados los gobiernos regionales y van a volverse aún mucho más dependientes. O sea, ese complejo político que va a haber es de mayor dominación del gobierno central frente a autoridades y gobiernos territoriales, que es una situación muy delicada, porque los planes de desarrollo van a tener una fractura allí de desfinanciación y demás, por lo que hizo el gobierno incluso con los recursos que eran propios de estas regiones. Yo creo que vamos a tener, por un lado, un ascenso enorme de necesidades sociales y por otra, un marchitamiento de la autonomía fiscal para poder responder a esa situación. Y ahí es donde vamos a tener un problema. La movilización, Pedro, debe ser en bloque. Deben ser de la sociedad, deben ser de los entes territoriales con sus propios gobernantes que fueron electos para resolver los problemas de la gente, y ese bloque, por más que ellos estén hoy jugando libremente al gran leviatán en poder, digamos, casi como monárquico, como procediendo como unos virreyes, la idea es que este país podamos volverlo a reencontrar
de nuevo cuando pasen esta situación de dificultad. Yo tengo un miedo, Pedro, y es que hay un afán económico por la misma crisis que generó la desatención, y es que puedan abrir el 27 sin mayores, digamos, estudios rigurosos que demuestren que realmente la pandemia ya no es una amenaza, y Duque ya, por ejemplo, va a soltar, así como lo hizo antes de que Claudia pudiera poder obligarlo prácticamente a tomar esta decisión. El gobierno de Duque quiere abrir el 27. Yo tengo como una percepción de que la gente en su desespero va a aceptar que se abra la actividad económica. Y realmente uno no sabe, Pedro, si le estemos abriendo las puertas al infierno, porque vuelve el tema a presentarse en países como China, donde ya estaban superados ciertos niveles, y vuelve a aparecer el brote en la pandemia. Lo mismo está pasando en Corea, o sea, sitios donde ya se había dado esa famosa curva de estabilidad del crecimiento de la pandemia, volvió a crecer porque han venido flexibilizando las medidas. Todas estas cosas, Pedro, nos obligan a que estemos, por lo menos en Boyacá, interactuando con la gente. Les mandamos un comunicado también desde acá, una voz, a esas voces que únicamente se comunican y que uno lo siente en las redes. También el diario les abre un espacio acá, yo creo, para que puedan venir y hacemos compartir estos diálogos, porque no podemos permitir que solamente unas voces del poder aplasten las libertades y los derechos que tiene esta sociedad, Pedro. Yo quisiera, Pedro Pablo, entonces que veamos este también es un tema que va a quedar ahí, este tema de la recentralización, sí, este tema de los problemas de la relación de las regiones con el Estado central, que van a tener otros escenarios y otros desarrollos de aquí en adelante. Yo quisiera dejar planteado, porque no lo vamos a desarrollar, pero sí dejémoslo planteado para un próximo encuentro de estos, que puede ser el lunes o martes de la semana entrante, hay que seguir hablando de estas cosas, es el tema energético. Perfecto. El tema energético que nos involucra a nosotros, porque en este momento hay una circunstancia muy complicada, sí, y es que el país podría salir de esta pandemia y entrar en otra circunstancia en lo económico tan desastrosa como esta, que es un posible apagón. Así es. Entonces, el tema minero energético, donde nosotros tenemos, los boyacenses, mucho que decir. Nosotros tenemos unas plantas pequeñas, embalses, poquitas, tenemos embalses, tenemos un escenario muy importante, sí, pero hay que retomarlo y hay que discutirlo. Que no beneficia a los boyacenses. No nos beneficia a nosotros, pero nos va a ir peor si la cosa, claro, no. Hablemos del tema energético el próximo martes. Me parece un tema muy importante. Listo, Pedro Pablo, muchas gracias. Gracias. Y nos veremos la semana entrante.